Pedimos disculpas por esta pérdida de señal, pero agradecemos la comprensión de ustedes en estos casos que lamentablemente la tecnología en estos casos es así. Decíamos, apóstol Ronald, que Dios estableció su diseño. Así es. Y uno de ellos era, primero estableció su propósito, hagamos al hombre. Pero luego lo estableció para qué va, para que fuera imagen y semejanza. Así es. O sea, no solo estableció un propósito, sino estableció un diseño y su plan, ¿verdad? Y estableció ya su plan y empezó a ordenar el hogar, al ordenar la pareja. Y empezó con Adán. Y decíamos que el Señor a quien realmente le empezó a dar las directrices fue Adán. Y leíste precisamente un versículo en Génesis capítulo 2. Así es. Estábamos leyendo Génesis capítulo 2 a partir del versículo 15. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré está en futuro, pero ya está hablando con el hombre, porque hablábamos del orden. Y si algo hace Dios es respetar el orden que Él estableció. Sin embargo, hoy la iglesia establece su propio orden y quiere que Dios se sujete a ese orden. Así es. Es que en nuestro hogar así funcionamos y queremos que Dios respalde así como nosotros funcionamos. Incluso la esposa a veces ora, Señor, mira, mi esposo tan injusto, no hace esto y esto, pero está diciendo que no hace lo que quiere. Así es. O a veces el esposo, Señor, mira, mi esposa no hace esto y esto y esto, pero son nuestras propias y queremos que Dios responda a nuestras propias condiciones. Pues. Sin embargo, aquí vemos que Dios respeta ese orden que Él mismo estableció, claro. Se maneja bajo ese orden y por eso Dios le habla al hombre, porque el hombre, decíamos, fue creado, fue diseñado para estar bajo el gobierno de Dios. Así es. La característica del hombre desde un inicio es que fue creado para estar bajo la autoridad de Dios. El malentendido que hay ahora es que el hombre fue creado para ser cabeza. Así es. Y sí lo es, pero es el resultado de estar bajo cabeza. Estar bajo cabeza, Así es. Que es Cristo Jesús. Así es. Porque lo que vimos en Corintios dice que Dios es cabeza de Cristo, pero Cristo es cabeza del varón. Así es. Y el problema hoy es que el hogar se ha hecho independiente del señorío de Cristo, del diseño de Cristo. Queremos que todo este orden funcione a partir de nosotros. Claro. Pero no puede funcionar así porque no es el orden establecido. Nosotros mismos no nos creamos ni nos hicimos, pues. Así es. El creador, el hacedor del hogar fue el Señor y Él estableció su propósito, su diseño y su plan, o sea, su orden, cómo deberían de funcionar todas las cosas. Así es. Y en este caso dice que Adán le habló y le dio, ¿qué cosa? Le mandó. Le mandó. No le dio opciones, no le dio opiniones. Mira, Adán, fíjate que sentémonos, platiquemos a ver qué pensás de esto y de esto y de esto. Lo que vos digas, eso es lo que vamos a hacer. No, le dio mandatos. Y el problema del hombre es que solo, como decíamos, ve el hogar a partir de él o a partir de ella. El ser humano lo ve así. Y por lo tanto, lo que Dios diga no cuenta, pues. Entonces, por eso es que establecemos nuestro propio diseño en el hogar, nuestra propia forma de vivir en el hogar, nuestra propia forma de llevarnos como esposos, con los hijos, porque no hemos entendido que hay un orden. Y el orden y el diseño que el Espíritu Santo le habla a la iglesia de Corinto, aquí en la cita que leímos en 1 Corintios 11:3, menciona ese orden exacto. Dios, cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Hay un orden muy establecido y Dios siempre va a trabajar en base al orden que Él estableció. Es que Dios es ordenado, pues. Así es. Su naturaleza es orden. Es como muchas iglesias hoy en día dicen, es que Dios es un Dios de orden.
Pero ellos fueron los que establecieron un orden respectivo y quieren que Dios se adapte a ese orden. No, es que aquí no puede pasar esto porque Dios es un Dios de orden. Claro, Dios es un Dios de orden, pero del orden que Él estableció. No en de mi su orden. exactamente. Entonces lo mismo pasa en esto del hogar. Dios va a respaldar, Dios va a trabajar, Dios va a bendecir el orden que Él ha establecido en su palabra. Por eso la iglesia de Corinto era una iglesia desordenada. Así es. Por eso Pablo les habla, hágase todo, no una parte, no solo las cosas de la iglesia, no solo las cosas del trabajo, ni solo las cosas del hogar, dice todo. O sea, ahí generaliza, ahí habla de una manera completa. Hágase todo, y ahí entra el hogar, entra el trabajo, entra la persona, entra la iglesia, entra mi responsabilidad como discípulo, todo en orden. ¿Por qué? Porque el problema de la iglesia, a pesar de que era iglesia, nacidos de nuevo, no habían entendido que tenían que estar en un orden. Así es. Y entonces, siempre se resalta tanto de que la mujer entienda el orden, que la mujer entre al orden, y claro, eso es fundamental, pero es o se dice que el hombre tome su función de cabeza, es. pero no puede tomar su función de cabeza si él no reconoce cabeza. Ese es el punto que el Espíritu Santo está ordenando mucho en Misión Cristiana del Calvario, que el hombre tome su lugar. Es cierto como cabeza, pero que tome su lugar de reconocer cabeza. Así es. Que es Cristo. ¿Esto implica qué? No solo decir, no, yo lo reconozco como cabeza. Le preguntamos a cualquier discípulo, varón, ¿usted reconoce a Cristo como su cabeza? Amén, claro que sí, definitivamente. Pero que cabeza en el contexto de iglesia. Así es. Pero no en el contexto de hogar. Que siga sus directrices, que siga su palabra, que le obedezca, que busque qué es lo que Él quiere para poder ordenar su hogar. Esa es otra cosa. Y ese es el orden que nosotros debemos entender. Que como varones, que como cabeza de hogar, si algo tenemos que buscar es la voluntad de Dios. El diseño establecido. Que sea Cristo que nos dirija para nosotros poder dirigir correctamente. Me impresiona mucho cómo Pablo ubica a la iglesia y detecta que el problema del desorden en el templo, en la iglesia y como iglesia, por eso era que se reunían para pelear, por eso era que se reunían para discutir. Dice, no os juntáis para bien, sino para mal. Y habla de falta de que los dones se expresaran en el orden y los ministerios incluso, porque habla de apóstoles, profetas, maestros, dones que ayudan, personas que administran, o sea, era una iglesia muy completa. Así es. Sin embargo, Pablo llega al punto no de expresar el problema de las ramas, sino el problema de la raíz. Y la raíz estaba en el desorden en el hogar. En el desorden. Listo. ¿Por qué? Porque dice, quiero que sepáis. Casi les está diciendo, les quiero hacer así, pero que entiendan que Cristo, que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Pero eso la iglesia no lo vivía desde esa perspectiva. Y cuando vemos eso mismo, es que es tremenda la palabra tan linda que es, por ejemplo, en Efesios, cuando habla de Cristo y la iglesia, en el libro de Efesios, si nos puedes leer ese versículo. Efesios capítulo 5. Ajá. Podríamos leer desde el 22, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Otras versiones dicen, de la misma manera que al Señor. De la misma manera que al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, ¿cómo relaciona el hogar con la iglesia? Así es. A eso vamos. ¿Por qué había desorden en la iglesia? Porque había desorden en el hogar. Porque hay mala ubicación de las personas en la iglesia, porque hay mala ubicación de las personas en el hogar. Por eso dice, así como Cristo es cabeza
de la iglesia, está hablando del hogar, pero luego lo relaciona con la iglesia. Pero menciona que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. O sea, la base de función, no del establecimiento del orden, se entiende que es lo que él dijo, pero la base de función en mi desarrollo, en mi expresión como cabeza, que va a beneficiar la iglesia, es cómo estoy viviendo en el hogar. Así es. Por eso es que los desórdenes de la iglesia es el reflejo de cómo estamos viviendo en el hogar. En el hogar. Si la iglesia está desordenada, está deficiente, si la iglesia es una iglesia que no alcanza las metas, los objetivos, si está fuera del diseño, es porque en el hogar estamos viviendo así. Pues, así es. Y definitivamente esto es tan trascendental. Recuerdo en una ocasión, íbamos como asistencia apostólica acompañándote a una iglesia y nos llamó la atención un comentario que hiciste y nos hiciste una pregunta. ¿Quién creen ustedes que manda aquí en esta iglesia? Y nos quedamos así, pero ¿por qué? Estamos entrando apenas al templo y ¿cómo saber eso? Recién habíamos entrado, nos estábamos sentando y ya nos estabas preguntando ¿quién creen ustedes que dirige aquí las cosas? Y nos quedamos viendo así como, ¿cómo así? Cuando dicen, miren el color de las cortinas, miren el color de las paredes, miren colores rosaditos, colores... Todo se notaba una influencia femenina en eso. Una cosa son los detalles femeninos, pero otra cosa es la influencia femenina. Y cuando ya vimos y hemos visto el funcionar de esta iglesia, nos hemos dado cuenta que evidentemente así es. Hay una influencia muy fuerte femenina. Entonces, ¿qué ha pasado con la función del varón? Hay una alteración. Y como decías, porque así se ve en el hogar, esto se manifiesta en la iglesia. Entonces, muchos hemos visto, por ejemplo, yo recuerdo en la tradición o la forma que se manejaba las iglesias hace mucho tiempo, veíamos a la mujer totalmente involucrada en la vida de iglesia. Las mujeres eran las que llegaban al servicio, las mujeres eran las que se reunían a la oración, grupo de intercesión, si es de ayuno, femenil, las mujeres, días de ayuno, todo eran las mujeres participando. Una ausencia total del esposo en la función, en la vida de iglesia. Y cuando vemos es porque así funciona el hogar. Así es. Y eso se manifiesta en la vida de iglesia. Entonces la iglesia está funcionando desordenadamente porque el hogar está funcionando desordenadamente. Por eso es imperativo el orden en el hogar para que la iglesia funcione en el orden establecido por Dios. Por eso es que el Señor, así como Pablo, llevó a ordenar la iglesia y le dice, yo quiero que sepáis, así es. El orden es este, y les da cómo está el orden, para que se funcionara en orden. Y si notamos, primero les establece el orden y les hace recordar el orden, pero después dice, hágase todo decentemente y en orden, pero ya porque había un orden establecido. Quiere decir que la iglesia de Corinto, su problema central era el desorden. Y por eso pues hubo infantilismo, por eso hubo incapacidad, por eso hubo tantas cosas, desorden y problemas entre ellos, pero era el reflejo de que cómo estaban en el hogar. Así es. Y es interesante en el capítulo 11 de 1 Corintios que estuvimos leyendo anteriormente, que primero ordena el principio del hogar para luego ordenar la función de cuerpo de Cristo. Porque más adelante es que habla de la cena del Señor y cómo están actuando fuera del entendimiento de una vida de cuerpo. Pero primero tiene que ser ordenado la función en el hogar. Y aquí a la iglesia de Éfeso le está corrigiendo lo mismo. Hay una deficiencia en el orden establecido. Quizás no hay un detalle tan específico de cómo estaban desordenados los hogares, pero es evidente por la directriz que el Espíritu Santo está dando a la iglesia de la necesidad de ordenar el hogar, pero lo lindo y lo precioso es que establece el modelo. Así como Cristo
a la iglesia. Acabas de mencionar, dentro de esos, todos los puntos son importantes, pero estuviste hablando del cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué en el hogar no hemos entendido que también somos cuerpo? Porque no lo hemos visto según el diseño. Si nos damos cuenta, en Génesis 1:28, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el 27 dice, varón y hembra los hizo. Ahora, da la idea, o se piensa como que los hizo a los dos juntos. Así es. No, lo que está mostrando ahí que los hizo como un equipo, como un cuerpo, más que todo. Los hizo como un cuerpo. Así es. Desde el principio sentó la base de que el hombre y la mujer iban a funcionar como un cuerpo. Varón y hembra los creó, pero eso no quiere decir que los hizo en el mismo ratito. En el capítulo 2, en el pasaje que leíste, les da directrices al hombre, les dice, y mandó Dios al hombre tal y tal cosa, y le dijo, le haré ayuda idónea. O sea, ya existía el hombre, luego hizo a la mujer. Por eso fue que al hombre fue y sacó a la mujer de una de las costillas de Adán, ¿verdad? Ahora, ¿qué demuestra eso? Que en sentido de procesos fue el hombre primero y luego la mujer. No estoy hablando con eso de que por eso la mujer es menos o más, sino que solo estoy definiendo el proceso. Pero el concepto de cuerpo, el Señor lo sentó desde el momento en que estaba estableciendo su diseño. Entonces, por eso es que puede hablar de la iglesia y explica de la iglesia en función del hogar. Así como el hombre es cabeza de la casa, así Cristo es cabeza de la iglesia. Y qué tremendo lo que sigue diciendo, la cual es su cuerpo. La cual es su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios está viendo el hogar como un cuerpo. Así es. Por eso es que la iglesia la ve como un cuerpo. ¿Por qué? Porque estableció desde el principio varón y hembra los creó. Y qué hermoso que en la Escritura se resalta, en cuanto a la vida de cuerpo, por ejemplo, se resalta la importancia de la función de cada miembro del cuerpo. Pero nunca eso anula el orden establecido. Porque o sea, aunque somos cuerpo, tenemos una función particular. ¿Qué significa eso? Y eso es sumamente importante. Eso no es igualdad. No es igualdad. El oído no tiene la función del corazón y eso no es igualdad. O sea, hay funciones que son diferentes. Así es. Como personas somos iguales en el sentido de que Dios nos bendice, Dios se manifiesta, Dios tiene su propósito para los dos. Eso es cierto, pero en función somos diferentes. Y entender esa función, porque podríamos decir, es que la función del corazón es vital para el cuerpo, para el funcionamiento. Eso vital que el corazón hace, no lo ubica como cabeza. Ni anula el riñón. Ni anula el riñón. Ah, sí, pero los riñones también son importantes. Pero el estómago también es importante. Pero bueno, cada parte es importante. La matriz es pero importante. Pero eso pues, no los ubica como cabeza. Porque muchas mujeres se mueren por problemas de matriz. Pues, entonces sí es importante. Y eso era lo que decíamos. No lo hace cabeza. Eso decíamos hace un momento cuando hablábamos de que el problema hoy en día es que el orden lo basamos en la importancia, sea por lo económico, sea por una profesión, sea por inteligencia, sea por carácter, sea por desenvolvimiento en cada quien. Entonces, ponemos el orden en base a eso. Pero hay un orden establecido, aunque la función del corazón sea importante, aunque la función de los riñones sea importante, aunque la función de los pulmones sea vital, pero el orden no se altera. Entonces, el orden de Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer, eso ni anula la función del hombre bajo la cabeza de Cristo, ni anula la función de la mujer bajo la cobertura del hombre. Al contrario, se resalta, pero porque la función de la mujer como mamá es tan vital, es importantísimo. Quiere decir que entonces ella que tiene el papá que no lo puede hacer. Así es. O sea,
Yo no puedo cumplir funciones de mamá, aunque sí puedo cuidar y cambiar pañales, pero esas no son funciones de mamá, eso lo puede hacer cualquier persona. Le pago a una persona y la hace. Así es. No es porque sea mamá o papá, sencillamente es una realización, pero hay ciertas atribuciones de mamá que el papá no lo puede hacer. Ahora, entonces no somos iguales. Así es. Somos iguales en la expresión y manifestación de Dios, en que Dios nos da el sol, que Dios nos da el aire, que Dios nos cuida, nos guarda, nos ama. Ahí sí hay igualdad en ese sentido, pero en función no somos iguales, aunque sí importantes cada uno. Así es. Por ejemplo, esta uña. Si yo me quito, voy con el doctor y me quita la uña, no sé ni por qué, ahí es donde más me golpeo, pues, ¿va? Y digo, uy, me falta la uña y todo me duele. Y aunque trate de poner otra uña, no va a cumplir su propósito. Y aunque ponga el corazón ahí, no va a cumplir su propósito. Y aunque ponga el riñón ahí, no va a cumplir el propósito. Quiere decir que esa uña, allí es la más importante. Pero no por eso decías que la hace cabeza. Así es. Entonces, cada función, cada persona tiene una función importantísima. O sea, tanto el varón como la mujer son importantes en el hogar, pero no por eso los hace que cada uno usurpe un lugar que el Señor ya ha establecido y que vivamos desordenadamente. Y es que el hombre no es cabeza de la mujer porque es más importante el hombre que la mujer, ¿no? No, es por orden. Es sencillamente porque estableció un orden. Pero la mujer es igual importante para Dios como el hombre en el cumplimiento del propósito. Así son es. importantes como cuerpo de Cristo. Lo que hablábamos, pues cada cosa es importante. Como decías, el corazón, se para el corazón y ya se arruinó. Sí. Entonces, porque de él depende la vida del cuerpo, ¿va a dirigir ahora el cuerpo? No, pues. Sí, la cabeza sigue siendo cabeza, pues. ¿Qué es lo que pasa en muchos hogares? Quizás más adelante vamos a detallar más al respecto. Pero pasa en que, por ejemplo, en algunos hogares, la esposa, por su profesión, por la posición que tiene o ha alcanzado, quizás gana el doble, 3 veces brilla más que el más, esposo. se resalta más, Y más entonces, notoria en el hogar. Como ella es la que gana más, ella empieza a dirigir ya el hogar. Como ella es la que aporta una mayor cantidad financiera, la importancia de su función es vital en el hogar, en lo que las metas que se han propuesto, entonces ella empieza a tomar una función de cabeza. Eso es lo que hablábamos del corazón. Y el hombre cederla, porque Así ve y es. dice, no hombre, yo no puedo vivir sin ella, en el sentido de, si la anulo, se viene todo abajo, pues. Así es. Claro, hay mucho todavía que detallar ahí en cuanto al hombre, la mujer, pero estamos hablando de que no se basa el orden en sentido de quién es más importante. Así es. Sino los dos son importantes. Sencillamente hay un orden establecido. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? ¿Cómo debe funcionar el hogar? Hay un diseño, hay un diseño. propósito de Dios establecido. Hay un diseño, pero también Él armó un plan. Y lo tremendo es que Él enfatizó desde el principio que eran un cuerpo, porque Él dice, y Dios hizo al hombre. Y luego dice, varón y hembra los hizo. Y como ya dije, no significa que lo hizo los dos en el mismo momento. Pues. Así es. Ni tampoco significa que porque al hombre lo hizo primero es más importante que la esposa o la mujer, sino cada uno es importante, pero Dios estableció un orden. Así es. ¿Verdad? Y el orden no es por si cada uno es importante, no, sino es por el orden que Él diseñó en la cultura del propósito de Dios, en la cultura del reino de Dios. Ahora, ¿cómo viene el Señor y relaciona entonces su iglesia? Porque dice que así es Cristo con la iglesia. Que así como el esposo ama a la esposa, así Cristo ama a la iglesia. O sea, hay más cosas que nos expresa de Cristo con su iglesia. ¿Y cuál es cómo dijéramos, la ilustración o la figura que usa para fortalecer la relación de Cristo con la iglesia? Es el hogar. Por eso decíamos que el reflejo de cómo está la iglesia es cómo está el hogar. El reflejo cómo pastoreo yo la iglesia es el reflejo cómo está mi hogar. El reflejo cómo predico yo es el reflejo cómo está mi hogar. El reflejo como discipulador, cómo estoy
enseñando, adiestrando y discipulando en el adiestramiento discipulado, es como estoy en el hogar. O sea, esa es la expresión. Todo eso es reflejo de cómo estoy. ¿Por qué? Porque Cristo lo puso, la iglesia, así como Cristo ama a la iglesia, pero ¿por qué? Así como el esposo ama a la iglesia. Conocimos una familia que la esposa llevaba mucho más tiempo en el Señor que el esposo. El esposo recién había entregado su vida a Cristo y ella pues ya llevaba muchos años que había reconocido a Jesús como el Señor de su vida. Y recuerdo que cuando este esposo vino a Cristo, entonces la esposa tomó la autoridad porque le dijo, tú tienes menos tiempo. Quien sabe más de la palabra soy yo. Yo soy más madura que tú. Yo soy más madura, más espiritual que tú, así que, y le empezó a dar directrices, le empezó a dar un orden, y ella empezó a tomar el orden. A disipularlo. Entonces empezó a tomar un orden que no le correspondía. Claro. Claro, definitivamente, si ella llevaba un mayor conocimiento, qué lindo poderlo orientar y poderlo ayudar. Pero aportar. Pero aportar, eso no la ubicaba ahora como cabeza. Y él se sintió menos porque tenía menos tiempo de ser cristiano y cedió su lugar. Y la esposa empezó a tomar pura la manipulación autoridad en el hogar porque ella se sentía más, porque llevaba más tiempo. Entonces suceden diferentes cosas que alteran el orden de la función en el hogar. Y si algo debemos entender los esposos, las esposas deben entender hoy en día en Misión Cristiana del Calvario, es que hay un modelo, así como Cristo a la iglesia. Así es. Así como Cristo es cabeza, así como Cristo amó, así es como debe ser el hogar. Entonces, lo importante es no solo entender que es cabeza, sino la forma en que es cabeza Cristo. No solo es de entender que así como amó, porque rápidamente la esposa viene y le dice, ya viste, me tenés que amar así como Cristo ama a la iglesia, y entregó todo, así que dame todo el sueldo, dame todo el dinero. Y eso pasa. Y eso pasa, sí, porque dice que Cristo, y pueden sacar hasta la escritura, y hasta porque lo dice acusan de que es Cristo, un mal administrador y puede hacer. así es, porque Cristo entregó todo, dice, porque amó a la iglesia, así tenés que amarme a mí, entonces tenés que darme, y no es así, pues, es una alteración, manipulación del diseño de Dios. Tenemos que entender que Cristo es cabeza de la iglesia, que Cristo dice que amó a la iglesia. Pero no por eso Cristo hace todo lo que la iglesia dice. Así es. Aunque la iglesia haga berrinche, y aunque la iglesia llore, y aunque zapatee, Señor, ¿por qué hiciste esto? Señor, ¿por qué me pasa eso? Él no se va a bajar en el sentido de que, bueno, pues hagamos como tú dices, pues. No, no es así. ¿Cuántas veces la iglesia no pelea con el Señor por algo, verdad? Pero eso no significa que entonces Cristo deja de, está bien, lo voy a dejar, ya no me meto. ¿Para qué vamos a estar peleando con la iglesia? Mejor así que se quede. Y eso pasa hoy en los hogares. Cuando se quiere establecer un orden, ya va la esposa con la mirada fulminante, ya va la esposa con un comentario, con una boca quizás que demuestra una molestia, de ahí la forma en que le sirve la comida ahora, etcétera. Entonces el esposo dice, ¿para qué estar con esos conflictos, con esas peleas? Mejor así que se quede. Dejémoslo así, llevémoslo así porque es mejor estar en armonía. Es mejor llevarnos bien. O sea, no el hecho de estar en armonía nos dice que estamos bien. Orden. Así es. Estamos en armonía porque estamos cayendo en adaptarnos a un sistema. Sí. Claro, si estamos en orden va a haber armonía, pero la correcta. Así es. Conozco parejas adaptarme. Que hay una armonía entre ellos como esposos. Hasta en una ocasión, hace muchos años, una pareja nos comentaba, miren, nosotros todos los días dormimos tomados de la mano. Y dice que todos los días así dormían, tomados de la mano, pero ella era la que dirigía el hogar, pues. Entonces, esa armonía no significaba... Caminaban juntos, salían juntos, nadie salía sino... Muy respetuosos entre ellos. Se hablaban con mucho respeto y todo, pero ella era la que dirigía el hogar. Era su estrategia de manipular. Así es. Entonces, esa armonía, como decías hace un momento, no es sinónimo de orden necesariamente.
Claro, el orden va a traer armonía. pero la correcta, La correcta. la decente, Así es. no manipulada. No manipula. Por eso Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden, porque es. puede haber un orden manipulado, Ujú. puede haber un orden con malas intenciones, Así con es. actitudes contrarias. Definitivamente. Si el orden tiene que estar basado en la decencia, La decencia. no en la manipulación. Ujú. Yo, por ejemplo, Importantes. puedo manipular a la iglesia como pastor. Hermanos, Cristo viene ya pronto y si no se preparan deben arrepentirse, entreguen todo lo que tienen, traigan sus bienes. Y la gente, como piensa que Cristo ya viene, entrega todo. O sea, estoy manipulando, y la manipulación, según la Escritura, se llama hechicería, pues. Entonces, en los hogares el problema es que hay una expresión del reino de las tinieblas cuando hay manipulación o del esposo hacia la esposa o de la esposa hacia el esposo. O sea, se salió del diseño y todo lo que se sale del diseño cae en posición de hechicería. Y lo tremendo es que se puede utilizar una verdad, pero para manipular, ¿verdad? Como decías, Cristo viene pronto, y la Escritura dice eso, ¿verdad? No Y podemos dice- anular, pero lo puedo usar, esta verdad, para manipular algo. Y entonces, en el hogar puede suceder lo mismo, utilizar ciertas verdades, pero para manipular. Y entonces eso ya no es decencia. Y es que, por ejemplo, con el caso de Saúl, cuando él no hizo todas las directrices, aunque él le llegó con Samuel, le dijo, he hecho todo lo que Dios ha dicho. Así es. Y dice, como pecado de adivinación has hecho. Pero él no estaba adivinando, él no había caído en brujería, pero sí en rebelión. ¿Y qué significa eso? Que estaba haciendo cosas fuera del diseño. Fuera del orden, fuera del diseño. Por eso decía que lo que va fuera del diseño y es mi diseño, caigo en hechicería y es calificado como adivinación. Parece eso sorprendente y golpea, pero Saúl no había hecho ningún culto satánico, ni se había metido en espiritismo cuando se rebeló contra Dios en ese sentido. Le estaba diciendo que por el pecado de rebelión, o sea, ¿por qué no estaba haciendo las cosas como debe hacerse? Era como pecado de adivinación. Así es. Cuando yo en el hogar no hago las cosas dentro del orden del Señor establecido, estoy permitiendo que los principios del reino de las tinieblas gobiernen mi hogar. Así es. Y aunque vamos a mencionarlo más adelante, pero en Timoteo habla del orden. Y cuando ese orden de la esposa sujeta al esposo y del esposo sujeto a Cristo no se maneja, dice que la palabra del Señor puede ser blasfemada. Claro, ¿por qué? Por eso. Así es. Entonces, ahí ese orden no solo es sencillamente, pero es que así nos llevamos, ya nos adaptamos. Y está bien, así podríamos funcionar. Ya nos No. entendemos así, pues Así es. ya nos pusimos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pues ya. Y el problema que puedo caer es que sea el hombre o la mujer, cuando no funcionamos en el orden establecido por Dios, puedo ser el instrumento para que la palabra de Dios Sea sea blasfemada. Y eso es bien peligroso. Qué tremendo. Sí, eso es Qué delicado. tremendo, qué tremendo. Bueno, no sé ni por qué en el programa Reforma Apostólica el reloj es nuestro principal. Como que le ponen acelerador o algo ahí. Definitivamente, pero hoy creo que sentamos las bases. Ya en los otros programas estaremos hablando del hombre y la mujer, ya específicamente. Hoy hablamos de asuntos generales, porque queríamos poner el fundamento para que todo lo que se hablara a partir de aquí fuera entendido bajo ese contexto. Así es. Y no bajo un contexto de otra cosa, sino bajo el contexto de lo que hoy se está estableciendo. Por eso yo indico que para el próximo lunes, antes de que Reforma Apostólica se inicie, debe volver a ver este programa. Y debe volverlo a ver cuantas veces pueda esta semana. Pero especialmente debe verlo antes. ¿Para qué? Para que sigamos y le demos continuación. Bajo este orden. Bajo este orden, para no estar repite y repite y repite las mismas cosas. Estaremos mencionando algunas, Claro. pero ya el fundamento creo que ya lo pusimos. Y sobre eso vamos a sobreedificar.
creo que esto ya empezó a revolucionar nuestras vidas, va a cambiar, nos va a transformar desde el principio y va a ver especialmente el Espíritu Santo transformando al esposo, la esposa, los hijos, y a partir de hoy declaro que los hogares son diferentes. Los hogares de Misión Cristiana El Calvario son ajustados a la decencia y al orden establecido por Dios. Apóstol Ronald, agradeceríamos que nos oraras, nos bendijeras para que lo que el Señor ha dicho ya empiece a fluir y el Espíritu Santo empiece a hacer su obra y nosotros sometidos al Espíritu para hacer justo lo que el Señor quiere que se haga. Amén. Padre, te damos gracias porque es el tiempo de que en Misión Cristiana del Calvario entremos al orden y al diseño en todos los aspectos y en este tiempo específico en cuanto a la función de cada uno en el hogar. En el nombre de Jesús hoy declaramos todo argumento, toda altivez, todo prejuicio, toda cultura errónea, todo tradicionalismo, toda ceguera, todo lo que quiera impedir el fluir de la revelación para un estilo de vida conforme a la cultura del reino de Dios. Lo quitamos en el nombre de Jesús, porque en Misión Cristiana el Calvario se verán hogares expresando la naturaleza de Cristo. Así es, en el nombre de Jesús. En el varón, en la mujer, en los hijos, Cristo será expresado en el nombre de Jesús. Pero hoy declaramos a todo argumento, toda religiosidad, todo paradigma, todo esquema, todo tradicionalismo que quizás ha estorbado, ha limitado, ha creado un estilo de vida diferente al diseño de Dios en los hogares. Hoy lo derribamos en el nombre de Jesús, porque es el tiempo de edificar conforme el diseño que el Padre ha establecido. En el nombre de Jesús declaramos el entendimiento y la revelación para cada uno de nosotros para entrar en este orden que Dios ha establecido en su palabra. Bendecimos a cada hombre, bendecimos a cada mujer en el nombre de Jesús, para que podamos entender el diseño de Dios, para que podamos asimilarlo, podamos aplicarlo y podamos vivir conforme el diseño que Dios ha establecido. En el nombre de Cristo Jesús, en los ministerios, en los discípulos, en toda Misión Cristiana del Calvario, declaramos que es el tiempo de vivir en el orden de Dios. Es el tiempo en que los hogares vivamos en el orden que las Escrituras nos muestran que Dios ha establecido. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por cada cabeza de hogar, por cada esposa, en el nombre de Jesús, por cada hijo. Hoy los bendecimos y declaramos tu gloria sobre cada uno de ellos. Alabado en el sea nombre tu nombre precioso Alabado de nuestro Señor sea tu Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Estaremos continuando el próximo lunes trabajando sobre este tema y precisamente el Señor ya nos ha hablado sobre los diferentes puntos y sé que va a ser una bendición tremenda. No haga cambios arrebatados, no haga, porque si no va a establecer sus propias reglas, sino de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó hasta hoy, empiece a hacer los cambios de lo que el Señor nos enseñó hasta hoy. Y vuelvo a decir como Pablo dijo a la iglesia de Corinto, quiero que sepáis. Era un querer de Pablo que supieran, es un querer mío como apóstol Abraham, de que Misión Cristiana El Calvario sepa que sí hay un diseño para los hogares y una ubicación correcta, y va a ser una bendición tremenda. Sus comentarios, sus preguntas nos serán muy valiosas en esta oportunidad, y nos gustaría que usted hiciera las preguntas o los comentarios que pudiese dar para que así podamos ayudar y corregir en algunos casos o dar las directrices del caso en el debido orden. Así que esperamos sus comentarios y preguntas.
Tenemos aquí a Tere Navarro. Apóstol Abraham, es tan importante conocer el orden de Dios para la familia, porque de ello depende que el ser humano camine como verdadero hijo de Dios y sea reflejado el modelo de Cristo en nosotros, desde la cabeza, quien es el varón, hasta el hijo más pequeño. Todos somos el cuerpo y todos somos llamados a ser transformados. Bendigo esta palabra que Dios ha revelado por medio de ustedes, porque esto me ubica y me ayuda a ver en qué lugar estoy y cuál es la voluntad de Dios para mí como esposa, y cuál es la función de mi esposo y cuál la de mis hijos. Gloria a Dios por sus vidas. Bendición. Dios te bendiga, Tere Navarro. Bendiciones. El pastor Moisés Méndez dice, el ejemplo del cuerpo es valioso, pues aunque hay órganos diferentes, al funcionar en su tarea contribuyen, pero al no hacerlo, atrofia el resultado general. Así es. Es correcto. Y cuando yo no lo hago a nivel de hogar, estoy atrofiando el hogar. Así es. Qué tremendo eso. Así es. Gracias, pastor Moisés. Por eso sus comentarios nos ayudan y nos enriquecen. Y qué bueno que usted también no se quede callado, ni lo guarde, ni diga, sino para después, o si hay tiempo yo lo voy a decir. Si Dios se lo puso ahí es para que lo diga. Así que escríbanos y será una bendición saber de usted y conocer. Y mire cómo estos contribuyen, estas expresiones, comentarios contribuyen a enriquecernos mutuamente como cuerpo de Jesucristo. Así que será una bendición. Mientras tanto, apóstol Ronald, mientras nos llega otro comentario, ya estamos cerca de nuestro gran congreso en agosto. Así es. 27, 28 y 29. Será el congreso general, no es para pastores, es para todos los discípulos. Y cuando hablamos de discípulos estamos hablando de pastores, esposas de pastores, siervas del Señor, estamos hablando de los discípulos en general. Les esperamos. Ya hay un buen número de personas inscritas. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy, porque esto va a estar fuertísimo y glorioso. Así que adelante a inscribirse y a estar juntos para disfrutar de esta comunión preciosa en Cristo Jesús. Decías algo muy importante ahorita en esto del Congreso, y es que es para todos. Y hemos notado en diferentes ocasiones de muchos que pareciera ser que se turnan. Bueno, en esta ocasión vas tú. No, ahora me toca a mí. No, esto no es de turnos, esto es de todos, pues, donde debemos estar. Muy bueno eso. El ministerio, ¿verdad?, pastoral como la esposa deben estar. No es que ahora es el turno de la esposa y el otro congreso es el turno del esposo. No, deben estar los dos. Los dos es importante que entiendan y conozcan el diseño. Pero lo mismo es el resto de discípulos de la iglesia. Digo el resto porque los ministerios somos discípulos. El resto de discípulos, y regularmente traemos nada más algunos, es de abrir la puerta para que vengan los diferentes discípulos. La pregunta que muchos dicen, o el comentario que muchos dicen es, apóstol Abraham, pero fíjese que es que en mi iglesia pues todos trabajan, ¿eh? Bueno, todos los que van al congreso trabajan. Lo que hacen es que Se con tiempo organizan y arreglan, ordenan sus prioridades, ven la forma y hasta manifiestan el poder de Dios. Así es. Para que los permisos sean dados, para que todo se ajuste para poder participar en los congresos. Es una oportunidad que Dios está dando para que los discípulos puedan manifestar el poder de Dios también, en cuanto a la adquisición de permisos, en cuanto a la provisión económica. Que no lo hagan de último, que lo hagan es, ya con tiempo. Con tiempo, ¿verdad? Que ordenen todo eso, pero es importante que se abra la puerta al resto de discípulos. Incluso los ministerios van a ser beneficiados con eso, porque van a haber más discípulos con el entendimiento del diseño. Con la visión clara de lo que Dios quiere. Es más fácil trabajar con gente que tiene el entendimiento.
Por lo tanto, el traer mayor cantidad de discípulos de la congregación facilita. Eso va a facilitar mucho el trabajo de la iglesia. Qué glorioso. Acaba de terminar la semana pasada el congreso en Bogotá, pero la antepasada el congreso en Villavicencio. Fue una bendición tremenda los dos congresos de mujeres, muy fuerte. Así que animamos no solo a todas esas personas que fueron a esos congresos, sino a los que no fueron también a que se vengan al congreso en agosto. Queremos delegaciones fuertes de cada iglesia, de aquí de Guatemala como del extranjero. El extranjero nos ha dado muy buena regocijo al ver cómo viene un buen grupo de personas. Pero esperamos de todos, tanto de aquí de Guatemala como del extranjero, a que juntos nos llenemos y nos llenemos de la gloria del Señor. Tenemos también aquí a la sierva del Señor, nuestra hermana Aurora Romero. Dios no anula a nadie, nosotros lo hacemos cuando no seguimos el diseño de Dios. Bendiciones, apóstol, así es. Yo me anulo o me dejo que me anulen. Es que aquí no me toman en cuenta. ¿Por qué no la toman en cuenta? Porque ni usted se toma en cuenta. Pues. Si yo me tomo en cuenta, la gente me va a tomar en cuenta. Pues. Ni dependo si me toman en cuenta o no, sino es por lo que Dios me ha dado, de acuerdo al propósito. Y es que regularmente queremos que los demás reconozcan en nosotros lo que Dios nos ha dado, cuando muchas veces ni nosotros mismos hemos aprendido a reconocerlo. Nuestra función en el cuerpo de Cristo, como ministerio, en los dones, lo que Dios nos haya dado, es importante que nosotros nos ubiquemos, que nosotros lo reconozcamos, que funcionemos, entonces va a venir el reconocimiento. Así es. Cristo, cuando dijo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no dijo, bueno, como no me recibieron, mejor me regreso al cielo, pues, o me voy a Marte, o me voy a Júpiter, ya que aquí no quieren nada, pues. No, Él no lo definió ni lo ubicó, si los demás o no lo reconocían. Así es. Él lo ubicó el entender el diseño y el propósito del Padre para con Él. Ese es el punto muy importante. Y ese problema pasa en los hogares. Es que yo no estoy ubicada porque mi esposo no me comprende, no me reconoce. O al revés, el esposo no se ubica porque la esposa no lo reconoce. Es que cada uno tenemos nuestra función y debemos de cumplirla, y así veremos la gloria del Señor. William Hernández dice, nos gozamos que el Señor nos revele el diseño para la familia, para ser medidos, corregidos y ubicados para que nuestras familias expresen a Cristo y su gloria. Así es, ¿no? Amén. El pastor Migdael, los hijos pueden llegar a tomar la función de cabeza en el hogar cuando la cabeza no está ubicada bajo el gobierno, bajo el diseño. Que toman el lugar, no es que puedan llegar a tomarlo, que toman el lugar, pero es por la ausencia, como dice el pastor Migdael, de una función, lo cual no debe ser así, pues. Por ausencia de algo, los hijos lo toman. Por eso no debe haber ausencia, debe haber no solo presencia, sino expresión de la función de cada uno. Y es que es algo que sí se ha dado mucho, no solo los hijos, sino incluso la esposa. Es que mire, pues, mi esposo no toma la decisión. Y es que mire, mi esposo muy pasivo. Y es que mire, mi esposo... Y entonces la ausencia de un hombre cabeza en el hogar cede el lugar, sea la esposa o los hijos. Y como dice el pastor Migdael, en ocasiones se ha dado eso, de que los hijos empiezan a dirigir, pero es por ausencia, no es por el orden establecido por Dios, sino es por el desorden que hay, ¿verdad? Por directrices mal expresadas. Así es. Ajá. El Rosalito Santa Ana Petén. Bendiciones, apóstoles. Me agrada lo que Dios está revelando a través de ustedes para la edificación nuestra. Bendiciones a los hermanos de Rosalito Petén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, de Santa Ana Petén. Dios les bendiga grandemente. Miriam Hernández, esta es una gran bendición, apóstol. Definitivamente, Miriam, estamos muy de acuerdo contigo. Dios les bendiga, así es. Alabado sea el nombre del Señor. Sus comentarios nos están enriqueciendo, así que cualquier otro comentario sería de mucha bendición si lo hiciera llegar, o pregunta. Y sé que esto es, el Señor nos está
llevando a Apóstol Ronald, no solo para ubicar y para corregir, sino para destruir fortalezas, Así es. para derribar argumentos, para quitar todo arbusto que está estorbando en los hogares, que no es correcto, y colocar, y hemos sido puestos y enviados a plantar y a edificar los hogares que el Señor ha formado para la gloria de su nombre. Elisama dice, gracias apóstol por la ubicación, ahora sé que no debo dejarme influenciar por lo que dice la sociedad, sino por lo que Dios está hablando. Bendigo a Dios por hacerme mujer y en especial por ser importante en su reino. Saludos. ¿Así es? Así es. Así es importante, definitivamente. La mujer es importante, el hombre es importante, los hijos son importantes. Amén, así es. Jesse Serrano dice, apóstol, qué bendición esta enseñanza. En México la costumbre es el machismo y ahora con la igualdad legal la mujer ha tomado autoridad, pero qué poderoso que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir estas fortalezas, estas costumbres. Precisamente, Jesse, eso era lo que estábamos diciendo hace un ratitito. Dios nos ha puesto no solo para ubicar, sino para destruir estas fortalezas. Y la palabra, que es espada de dos filos, está destruyendo estas fortalezas. O sea, está destruyendo estas malas costumbres y malos hábitos. En otras palabras, estamos aquí, apóstol Ronald, para destruir el reino de las tinieblas en los hogares de las familias de Misión Cristiana del Calvario. Y estamos declarando que el reino de las tinieblas ha sido destruido y derribado. Y que solo es el reino de Dios el que tiene que manifestarse y expresar en medio de nosotros. Magalí Ciana dice, bendiciones apóstoles, le agradezco a Dios por ustedes y por esta revelación que les está dando para ubicarnos en el camino correcto. Amén. Así es. Dios te bendiga, Magali. César y Noelia Guerrero, gracias por su palabra. Es tiempo que en la misión se levanten matrimonios en su orden. Así es, César y Noelia Guerrero. Y desde ya te felicitamos por el trabajo en Cincinnati. Amén. Hemos estado leyendo lo que han estado escribiendo y pasando en Facebook. Y tremendo, les felicitamos y a los hermanos de Cincinnati también. Qué tremendo. Gracias, bendiciones. Y que sigan adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, en Misión Cristiana del Calvario, como dice César, deben haber hogares, matrimonios, de acuerdo al orden establecido por el Señor. Y así va a ser. Así va a ser. Porque Dios nos puso como modelo, no solo de iglesia, sino, ya dijimos que la iglesia es el reflejo de lo que estamos viviendo y haciendo en el hogar. Así que, por eso vamos a ser modelo de iglesia, porque somos modelo de hogar también, para la gloria de Cristo Jesús. El pastor Ángel, no por hacer mi función estoy en orden. Si no hay un orden, esa función puede afectar a los demás. Ejemplo, si el corazón está fallando, no puedo hacer ejercicio. Es decir, aunque mis piernas funcionen bien y puedan correr, el hacerlo afectaría el corazón. Mi función está basada en el orden que Dios estableció. Es correcto. Así es, definitivamente. El hecho de que alguien está en orden no quiere decir que los demás están en orden. Por eso debo cuidar el cuerpo. Por eso debo ver el hogar como un cuerpo, como un todo, como un solo, como uno. Por eso dice la Escritura, el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Y cada uno, dice, tiene una función particular. Lo mismo es en el hogar, ¿verdad? Y es lo que mencionabas hace un momento de cómo el apóstol Pablo habla de las funciones en el cuerpo de Cristo. Menciona los dones, pero de último dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Así es. Porque como dice el pastor Ángel, no porque yo esté ejecutando mi función, significa o necesariamente significa que estoy en orden. Así es. Sino esa función debe hacerse en el orden correcto, ¿verdad? Es como aquellos que tienen el don de profecía y quieren lanzar las profecías en el momento que sea y como sea, o es que no puedo callar porque Dios me dio esta palabra y tienen que oírla. No, hay un orden.
¿verdad? O sea, gloria a Dios por la función, gloria a Dios por el don, gloria a Dios, pero es en un orden. Gloria a Dios porque Dios puso al hombre como cabeza, gloria a Dios porque la función y el llamado de la mujer, pero tiene un orden. Así es. Uriel El Chal dice, es el tiempo que Dios ha marcado para entender y vivir la verdad. Jesús ubicado, el esposo ubicado, la esposa ubicada, hijos ubicados, todos importantes y funcionando como Dios lo diseñó. Una verdad manipulada sirve para fascinar, hechizar. Y un ejemplo fue la iglesia de los Gálatas, y nos desubica del lugar de importancia que Dios ordenó y diseñó. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Qué importante es eso. ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién los estorbó, los ilusionó? Pues, y eso es hechicería, pues. Y lo sacó del diseño. Lo sacó del diseño. Por eso es importante, es delicado. Si nuestros hogares no están en el diseño, estamos fascinados. Así es. Estamos siendo gobernados por un reino y por una cultura que no es la de Dios. Así es. Antes de concluir, quizás algún joven o alguna señorita dirá, bueno, pero es que yo no estoy casado. ¿Quiere decir que ese programa de reforma no es para mí? Sí, porque si se va a casar, debe ir preparada y preparado, entendiendo esto. Así es. O sea, lo que estamos haciendo no es solo preparando a los hogares que ya están, sino preparando a los futuros hogares, Sí. a la nueva generación de hogares, para que los jóvenes, los adolescentes de hoy, conozcan el diseño y no cometan errores, sino ya vayan en la directriz que el Señor quiere que se haga. Pues. Qué valioso para esta generación, porque quizás en muchos de nuestros casos debe ser corregido, mientras que en el caso de ellos va a ser formado, Direccionado. para que en su momento dado que se casen, ya van a estar funcionando en este orden. Sí, pues. ya funcionan diferentes porque Sí. Claro. ya no sé qué hacer con eso. Sí. Pero qué importante es, o sea, esto es también para los jóvenes, Así es. porque Definitivamente. sí debemos de actuar bajo este orden, bajo el orden correcto. Entonces, esto nos va a enseñar, y eso fue lo que dijo Abraham a su siervo. Vas a ir a buscar una mujer y le dio directrices, bajo este orden. O sea, si antes de casarse hay que seguir directrices Así es. para lo que va a llegar a casarse. Si siguieron directrices, porque iba a haber un matrimonio. Así es. Entonces, por eso es que el Señor nos está enseñando con esto. Sé que hay mucho más, sé que estamos tocando un hormiguero, y lo entiendo, pero el propósito es derribar fortalezas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios, pero es edificar el cuerpo de Cristo, los hogares. No puedo hablar de los demás, puedo hablar nada más de Misión Cristiana el Calvario, edificar los hogares de Misión Cristiana el Calvario. Así que, Apóstol Ronald, creo que el Señor nos ha permitido poner el fundamento. Amén. Y en los siguientes programas vamos a seguir edificando para la gloria de Jesucristo. Recuerde, oiga y vea este programa varias veces, pero también vea el programa antes de iniciar Reforma Apostólica el próximo lunes, porque esto va a permitir que lleve la continuidad correcta y exacta. Dios les bendiga, adelante, y que los hogares ahora viendo la gloria de Jesucristo.